Universidad Nacional del Titular, está el aviso de la grabación. Es profesora de estadística aplicada en profesorado de matemática, de biología, en otras carreras de grado, como la licenciatura en biodiversidad, en sociología, en ciencias políticas, en geografía, en historia, en investigación. Tiene una trayectoria muy amplia, dirige proyectos en educación estadística, centrados en el enfoque ontosemiótico, en la inferencia estadística informal y en la estadística cívica, aplicando en la aplicación de metodologías cualitativas. Dirige tesis de grado, de posgrado en el área, en posgrado es profesora regular de la maestría en didácticas específicas y de la especialización en didáctica de la matemática, carrera de la cual es directora. Ha sido autora y responsable de contenido del módulo de enseñanza de la probabilidad de la estadística, de la especialización en enseñanza de la matemática, del programa Nuestra Escuela. En extensión, ha desarrollado diversos cursos de estadística, virtuales y presenciales, para profesores de nivel secundario, estudiantes de profesorados y formadores de profesores de matemática. Hasta allí es el resumen que nos proponen compartir. Yo no puedo evitar aprovechar el momento también para, más allá de los títulos, compartir la gran generosidad que tiene Liliana, más allá de su gigantesca formación, pero siempre el compartir para quienes por ahí en su momento estábamos dando los primeros pasos y no entendíamos nada, y en Liliana siempre uno encuentra a alguien a quien con mucha confianza poder preguntar. Así que bueno, la invitación es a disfrutarlo mucho, a participar, a sacarle jugo, y nos presenta este taller que se llama Una pareja indisoluble, ideas estocásticas fundamentales y resúmenes estadísticos. Bueno, Mario, muchas gracias. Gracias por la presentación y bueno, no era necesario tanto. Gracias, igual. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Veo que estoy preguntando en el chat de dónde son y hay, aunque ganan la gente de la provincia de Buenos Aires, pero hay mucha gente también de otros lugares. Bueno, en esta oportunidad, yo, como mencionó Mario, yo trabajo dirigiendo algunos proyectos de investigación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, y particularmente este año hemos estado trabajando en estos dos proyectos que menciono aquí en la pantalla. El primero, que trata sobre el razonamiento inferencial informal, y la cultura estadística, que en realidad hemos estado cerrando este año, y hemos iniciado un nuevo proyecto centrado también en la cultura estadística y en la alfabetización científica. A partir de estos proyectos, nosotros hemos elaborado algunas propuestas didácticas que de hecho implementamos con nuestros propios estudiantes en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y el objetivo principal de la elaboración y del diseño de esas propuestas didácticas ha sido buscar o propiciar la construcción del sentido estadístico en nuestros estudiantes, y dado que la mayoría de ellos llegan a las clases de su primer curso de estadística en la universidad con pocos conocimientos estadísticos, y muchos de ellos declaran, o sea, más del 90% generalmente de los estudiantes declaran no haber tenido estadística en el nivel secundario. Entonces nosotros tenemos un gran desafío, el hecho de que los estudiantes no solo conozcan los conceptos o los contenidos de estadística, sino que además se lleven un bagaje de ideas que les permitan poder aplicar esos conceptos en sus futuras profesiones. Entonces, en este sentido, una de las premisas que nosotros postulamos en nuestros trabajos es bueno, pensar en qué es el sentido estadístico, de qué manera podemos propiciarlo, qué elementos intervienen en la construcción de ese sentido estadístico. Y es así que entonces tomamos algunas ideas de Batanero y otros investigadores que trabajan con ella, quienes postulan que cuando planificamos o
una propuesta didáctica o cuando proponemos tareas que buscan esta construcción del sentido estadístico, tenemos que pensar que es necesario establecer una red de dimensiones y de significados que impliquen tanto conceptos estadísticos como ideas estadísticas fundamentales y razonamientos específicos asociados a esas ideas fundamentales. Entonces, bueno, seguramente a alguno de ustedes, bueno, a todos les habrá llegado una pequeña encuesta que les hice en un formulario Google, y yo les preguntaba cuáles eran los contenidos que ustedes consideraban principales en estadística, y en este sentido nosotros pensamos, y así llevamos adelante nuestras propuestas, que más que los contenidos o los conceptos en sí, en estadística son importantes las ideas fundamentales. ¿Por qué? Porque esas ideas fundamentales van a relacionar y aglutinar distintos conceptos estadísticos. Es decir, para poder entender una idea fundamental necesito conocer y poner en relación y poner en juego distintos conceptos. Es así entonces que además, como había mencionado antes, este sentido estadístico implica también poner en juego distintos tipos de razonamientos. Esos razonamientos están asociados más a las ideas y a los conceptos en sí. Y cuando hablamos de razonamiento estadístico también tomamos algunas ideas de Bensby, que es un investigador israelí que trabaja con niños desde el preescolar en adelante, y él postula que el razonamiento estadístico refiere justamente a estas distintas maneras de razonar que ponemos en acción cuando se crea información estadística y también cuando se le da sentido a la información estadística. Entonces, el razonamiento estadístico implica diversas formas en las que las personas pueden inferir e interpretar los resultados estadísticos, pero interpretarlos de manera crítica. Y esa manera crítica implica tener fundamentos para realizar la crítica, tener fundamentos estadísticos para poder tener una idea crítica, y eso implica también una comprensión conceptual de las ideas estocásticas fundamentales. Entonces, tanto en el sentido estadístico como en el razonamiento estadístico, estamos hablando y siempre todo confluye a estas ideas estocásticas fundamentales. Entonces nos podríamos preguntar cuáles son esas ideas. Aquí, si ustedes revisan distintos autores, es posible que encuentren distintas categorizaciones de las ideas estadísticas fundamentales. También le llamamos ideas estocásticas porque cuando hablamos de ideas estocásticas estamos haciendo confluir ideas de la estadística y de la probabilidad. Aunque hay autores que pueden diferir en algunas de esas categorías, la mayoría coincide en algunas ideas que son centrales. Y en ese sentido, aquí yo rescato esas ideas que para mí también son centrales a la hora de pensar en propuestas para el aula, ¿no? Esas ideas están relacionadas justamente con la aleatoriedad, con los datos, pensándola a la estadística como una disciplina que tiene como objetivo estudiar datos, y estudiar datos en un contexto, datos que me permitan responder preguntas, datos que me permitan tomar decisiones. No datos como meros números, nada más, ¿sí? Otras ideas fundamentales asociadas, es decir, nosotros las categorizamos para poder mirar si nuestras propuestas abarcan partes de estas ideas, pero por supuesto están todas de manera relacionada. Entonces, otras ideas son los modelos. La estadística está modelando constantemente a partir de los datos, y la variación, que es una de las ideas súper fundamentales cuando trabajamos con datos, y más cuando trabajamos con datos reales, porque la variación es una dimensión que está totalmente asociada a los datos. Asociadas a estas cuatro ideas centrales, podemos pensar en otras que, aunque no sean centrales, no son menos importantes que estas, que son la probabilidad, que en realidad la probabilidad podría atravesar estas cuatro ideas,
la idea de distribución, que va a aglutinar a distintos conceptos, ahora me voy a referir un poquito a ella, la idea de resúmenes, y la idea de muestreo y de asociación entre variables. Cuando hablamos de datos, por ejemplo, de la idea de datos, podríamos pensar en un ejercicio clásico de los libros de texto, que muchas veces nos proporcionan conjunto de datos, y a partir de ellos, como en este caso, fíjense, nos plantea realizar distintos resúmenes a partir de esos datos. Pero en ningún momento se me plantea una pregunta que yo deba responder a partir de esos datos o a partir de estos resúmenes, ¿no? Tampoco tengo evidencia de qué decisiones se tomaron para recolectar esos datos, para qué sirven, con qué objetivo, de qué manera se recolectaron. Tampoco sé, no podría valorar a partir de esta situación si los datos se obtuvieron o no de una manera confiable. Entonces, lo que postulamos es tratar de pensar en actividades que me lleven a buscar algunas respuestas a estas preguntas generales, ¿no? Pero contextualizada en algún problema en particular. Dijimos que la variación es una idea que está totalmente asociada a los datos, y de hecho, siempre que tomamos datos aparecen distintos tipos de variaciones. La figura que represento acá me lleva a pensar, si no considero la variación y quiero confeccionar o hacer confeccionar el equipo de fútbol y no considero la variación y estoy pensando en una talla única, va a pasar lo que veo en la figura, ¿no? Habrá gente más delgada, gente más gordita, gente más alta, gente más baja, y por lo tanto una talla única es posible que no le quede bien a todo el mundo. Eso sería una consecuencia de no considerar la variación. Y en estadística, la variación está inherente a los datos siempre, ¿no? También en relación con los datos y la variación, podemos pensar que, bueno, los datos, por ejemplo, necesitamos resumirlos en muchos casos, pero esos resúmenes, ¿para qué me van a servir? Entonces, aquí surgen distintos conceptos asociados a la idea de resumen y asociados a la idea de datos, y a la idea de variación y de distribución, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo estoy proponiendo 3 distribuciones de alturas de personas, ¿sí? Que si observamos, las 3 distribuciones tienen la misma media aritmética, ¿sí? Las 3 están centradas en 120. Pero, si vemos, las distribuciones son totalmente diferentes, es decir, son diferentes en forma, tienen diferente dispersión, y por lo tanto hace que esas distribuciones sean totalmente distintas, aunque los centros sean iguales. Entonces, muchas veces, es más, si vemos los contenidos que muchas veces nos proponen los diseños curriculares, o los programas de las materias en la universidad, lo que estamos presentando son contenidos, pero no estamos pensando en esas ideas que aglutinan distintos contenidos o distintos conceptos. Fíjense, cuando hablo de la idea de resumen asociada a la situación anterior, tengo la idea de distribución. Y entonces, asociada con el caso este de las alturas que les mostraba, podríamos presentar otros resúmenes diferentes que me van a dar otra información. Y por ejemplo, en esta situación estoy planteando las 3 distribuciones, pero no estoy identificando a qué grupo pertenecen, y a ello le puedo agregar otros resúmenes que son las medidas estadísticas. Y una situación para trabajar en el aula podría ser identificar a qué grupo de medidas corresponde cada gráfico, ¿no? Y además, ¿qué es lo que me dicen esas medidas? Y qué es lo que me dice, qué información me dan los gráficos en función de la comparación de las alturas. Entonces, estamos trabajando con medidas de tendencia central, estamos trabajando con medidas de dispersión, estamos trabajando con gráficos, pero lo que importa es la idea a la que me lleva a analizar todas estas cuestiones. Ese es el objetivo de trabajar con ideas fundamentales y no con conceptos aislados. Entonces, esta confluencia de conceptos
dentro de las ideas fundamentales y de la puesta en práctica de distintos razonamientos, porque ahí voy a necesitar, por ejemplo, razonar sobre la distribución, y para razonar sobre la distribución voy a tener que tener un razonamiento apropiado para identificar qué es lo que me dice esa medida de tendencia central o esa medida de dispersión, o qué es lo que me dice la forma de la distribución. Entonces, esas distintas ideas fundamentales que vamos poniendo en relación, y esto no implica que la vayamos a poner en relación a todas en una misma actividad, pero sí en una propuesta que sea evolutiva y que tenga como objetivo lograr que los estudiantes piensen estadísticamente. Pero ese proceso de pensamiento estadístico, en ese proceso de pensamiento estadístico, que puede ser evolutivo, que lo puedo pensar desde la escuela primaria hasta la universidad, se van a poner en práctica distintas ideas fundamentales, pero también distintos razonamientos asociados a esas ideas y distintos tipos de alfabetización. Una de esas alfabetizaciones va a ser la alfabetización estadística, que como Gall indica, esa alfabetización estadística va a estar compuesta por diversos elementos de alfabetización, como por ejemplo, no solo el saber leer un gráfico o el saber leer una medida, sino también el poder interpretar un contexto, y poder interpretar la información que está por detrás de los datos, cómo se construyen los datos. Todo eso forma parte de los elementos de alfabetización. Y también acá estaríamos poniendo en juego elementos de la alfabetización científica, de la alfabetización documental y de la alfabetización tecnológica, todo de cierta manera relacionado. Entonces, en ese sentido, es que yo quiero proponer este taller, ¿no? Ahora ya voy a dejar de hablar yo, y los que van a hablar van a ser ustedes, pero pensando sobre una actividad que les quiero proponer. Entonces, en este taller, ¿qué es lo que pretendemos? Yo pretendo que podamos generar un espacio de reflexión entre todos, metacognitiva, en función de una actividad específica que les voy a proponer, en la que en dicha actividad yo les propongo no que resuelvan la actividad, sino que a partir de lo que ustedes piensan que se podría plantear en las clases, traten de identificar algunas ideas y conceptos estocásticos. Y además les propongo hacer una evaluación de esa actividad en función de una rúbrica que también les aporto. Yo hace un ratito les envié un mail con unos archivos con los que vamos a trabajar, porque hay uno que no me deja compartirlo desde el chat, ¿sí? Así que ya vamos a ir a trabajar sobre eso, pero les explico un poquito más. Entonces también lo que quiero es propiciar aquí un espacio de discusión, y que planteemos entre todos, discutamos esa actividad en particular. Entonces, el taller lo tengo pensado de la siguiente manera. Vamos a tener 2 momentos de trabajo en grupos, ¿sí? Un primer momento en el que ustedes van a pensar esto sobre la actividad. Luego voy a ampliar un poquito más este marco referencial del que les estuve hablando, planteando algunas dimensiones que nuclean ciertas ideas fundamentales. Volvemos a trabajar en grupos y luego vamos a hacer un espacio de discusión y cierre. Entonces, para este primer momento, que lo tengo más o menos pautado en cuestión de tiempos para que no se nos vaya el tiempo, les planteo una discusión grupal. Ya ahora los voy a enviar a distintos grupos, pero básicamente yo les planteo, en el mail les mandé un PDF que tiene la actividad que yo les propongo. Sería una actividad para proponer en el aula, y la idea es que ustedes piensen qué conceptos y qué ideas estarían presentes en esa actividad, o se podrían poner en juego a través de esa actividad. En el segundo archivo, que son 2 rúbricas, para este primer momento les pido que completen la rúbrica 1, solamente es completar con crucecitas, marcando en cada parte de la actividad qué conceptos y qué ideas fundamentales les parece que estarían interviniendo en esa actividad. Bien, entonces, ahora yo voy a
organizar los grupos y los voy a enviar a esos grupos, y van a tener unos 30-35 minutos como para discutir en el grupo sobre estas cuestiones que les planteo. Cualquier duda, ustedes me pueden escribir desde el grupo, yo entro a la sala, igualmente yo voy a ir interviniendo en las distintas salas por si necesitan alguna ayuda. Voy a dejar de compartir pantalla porque quiero verlos a todos y de paso armar los grupos. Entonces voy a armar grupos de 4 personas y ahora les va a salir un cartelito que van a tener que aprobar para poder ir a la sesión de grupos. Pero antes de enviarlos los grupos, les pido que si tienen alguna duda, alguna consulta respecto de lo que tienen que hacer, me digan antes de pasarlo a los grupos. Básicamente lo importante es que tengan esos 2 archivos que les envié a través del mail. Por lo menos que uno de ustedes tenga en cada grupo esos archivos. Ahí estoy haciendo la lista, Liliana, y lo mando. Bien, gracias. Igual yo hace un rato lo había enviado, ¿sí? Así que si revisan los mails, la deben tener ya. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, igualmente les voy a mostrar. Vuelvo a compartir. Ustedes en el PDF van a tener este archivo, donde la idea es que trabajen con la primer tarea, ¿sí? Allí está la actividad que yo les propongo y que es la que tienen que analizar. Disculpen que voy a conectar la computadora. Bien. Entonces, dejo de compartir y ahora sí, los envío a los grupos para que puedan empezar a trabajar. Débora, Janina, Susana, Juliana, Matías, no sé si les ha llegado el cartelito para que puedan entrar al grupo. No, no me llegó. Bueno, ahora te lo vuelvo a enviar.
Acá. Traba. Ahí va. Ahí. Gracias. Por favor, si hay alguien que no le haya llegado la invitación para las salas, por favor avísenme. Susana, ahí te reenvío. A ver, Susana, si ahí te llegó. Para los que ingresaron ahora, estamos haciendo trabajo en grupo, así que los voy a asignar a otras salas, ¿sí? Fíjense si les sale la invitación y por favor acéptenla. A ver, Susana, vamos a volver a intentar, ¿qué no? Ahí te voy a asignar a la sala 4, a ver si lo... No te estás muteada.
Liliana, una consulta. Pues creo que este taller no me podía inscribir por el cupo o algo, y como mandaron el enlace general me uní. No sé si por el tema de si mandan un certificado o asistencia. Luego tendrías que inscribirte, o bueno, Mario a lo mejor puede registrar, ¿no? Para que te tengan en cuenta en la lista, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, cuéntenme, quería ver si... Bien. Les voy a dejar de compartir para verlos a todos, así podemos interactuar mejor. Cuéntenme a ver qué cosas estuvieron discutiendo, o bueno, algunos conceptos o algunas ideas que hayan seleccionado en la rúbrica, y a lo mejor algunos conceptos o ideas que no están en la rúbrica y ustedes pensaron que puede aparecer. ¿Sí? Bueno, lo que sea que hayan discutido, me gustaría que vamos a tomarnos 10 minutitos como para hacer una discusión sobre eso. Una de las cosas que habíamos visto era que en la primera consigna se pedía una comparación entre los datos de Gran Santa Fe y Gran Paraná, pero solamente teníamos datos sobre Gran Santa Fe. Entonces, nosotros habíamos escrito que una de las cosas que los alumnos deberían poder buscar para poder hacer la consigna era información justamente sobre los datos de Gran Paraná, y que además se situaran en el mismo periodo de tiempo, porque si no, no sería comparable, digamos. Bien. ¿Alguna otra cuestión que hayan planteado los demás? A nosotros nos surgió un poco la duda, que bueno, pudimos completar solo la primera parte, porque nos deteníamos en cada uno de los conceptos asociados que era cada uno, y no estábamos seguras de algunas cosas, como de la parte de lo que refería a asociación, por ejemplo, a los... No sé, por ejemplo, la diferencia entre la distribución, la forma o la simetría, como que nos pasó que quedamos medio colgados en revisar esos conceptos, y vamos nos quedamos en la parte 1. Bueno, no pasa nada. La idea era justamente que la actividad fuera un disparador como para ponernos a pensar en esto, ¿no? Digamos, no vamos a evaluar quién lo terminó, quién no lo terminó, sino al contrario, que ponernos a pensar sobre las cuestiones que pueden salir de esa actividad. También nos fijamos en el tamaño de la muestra. Buscamos por internet cuántos habitantes tiene el Gran Rosario, y nos daba que son, claro, la encuesta es de 500, no llegaba a 600, y Gran Rosario tiene 500.000 habitantes, redondeando, ¿no? Entonces no nos pareció representativo la muestra tomada. Bueno, fíjense que entonces Gonzalo planteó que faltan datos para poder dar respuesta, entonces necesitamos datos, ¿no? Buscar datos de alguna manera. Paula está planteando que ellos mismos se pusieron a pensar sobre conceptos como el de distribución, el de forma y demás, y qué cosas implican todo eso, ¿no? Susana y el grupo de Susana, bueno, estuvo pensando sobre la muestra, sobre la representatividad de la muestra. ¿Qué más? Yo María Sol levantó la mano, perdón. No, a nosotros nos pasó algo parecido, que sentíamos que nos faltaban datos, pero a la vez fuimos por el lado de que, viste, que el enunciado decía que éramos parte del INDEC, o que al menos nos sintiéramos parte del INDEC. Entonces consideramos que si somos parte, tendríamos esos datos que nos daba para poder hacer las comparaciones. Entonces lo pensamos por el lado, bueno, de alguna manera los podríamos tener para empezar a hacer comparaciones. Y nos pasó que también nos detuvimos mucho en la parte 1, porque creo que era una pregunta más general, en el que te hacía hacer comparaciones,
y eso permitía que te daba mucha libertad en pensar en, bueno, en esta de armar una tabla de frecuencias, en hacer comparaciones, en realizar gráficos, en pensar en medidas de tendencia central para poder ver las diferencias, digamos, dependiendo de la pregunta. Entonces veíamos muchos conceptos relacionados y nos pasó que cuando fuimos a la parte 2, o no llegamos a debatirla mucho por el tiempo, pero nos pasó que creo que quisimos responder todo en la 1 o asociar todo a la parte 1, y nos costó también que a veces había conceptos que quizás no sabíamos a qué hacía referencia, pero eso, más o menos lo que se planteó en nuestro grupo. Bien. ¿Me queda algún otro grupo por exponer? ¿O ya todos están representados? ¿No? Bueno, fíjense, yo les quiero mostrar como para que ustedes vean. En realidad esta es una actividad, no exactamente esta, pero una similar. Hemos trabajado con los estudiantes, y es una actividad que no es para resolver en una clase. En realidad nosotros la desarrollamos a través de todo un cuatrimestre, es decir, son como disparadores para ir metiéndonos en los conceptos. Como ustedes dijeron, la primera parte ya me lleva a un montón de conceptos y de ideas, porque el hecho de comparar entre aglomerados y de comparar entre dos periodos de tiempo, me van a llevar por un lado a comparar distribuciones de frecuencias, a trabajar con tablas de contingencia, porque les hacemos cruzar dos variables también, y a trabajar con series de tiempo, en el hecho de comparar de un periodo a otro, ¿no? Entonces ahí va a haber un montón de representaciones gráficas, de representaciones tabulares, de medidas, de pensar esto que planteó el grupo de Susana, ¿no? De, bueno, la muestra es representativa. En realidad esos datos no fueron inventados por nosotros, lo tomamos de la página del INDEC, de la base de datos de la encuesta permanente de hogares, y son los datos reales del aglomerado Santa Fe para ese trimestre que mencionamos ahí. Y por lo tanto podrían los estudiantes buscar en la página del INDEC esa base de datos, y también van a tener la del aglomerado Paraná. Es más, se las muestro para que ustedes vean que realmente existe. Es decir, que uno puede disponer de esa base de datos porque está disponible de manera pública. Y fíjense que esto me lleva, bueno, a otro montón de cosas. Hoy hablaba yo de que una de las cuestiones que se pone en juego en el pensamiento son los distintos tipos de alfabetizaciones, y una es la alfabetización tecnológica. Entonces, el tener una base de datos, fíjense que esta base de datos tiene como 20.000 registros, porque acá es la encuesta permanente de hogares de todo el país. Entonces, hay una de estas variables, aquí esta variable que es el aglomerado, que me permite filtrar la base de datos y ahí encontrar los datos de Santa Fe y los datos de Paraná. ¿Sí? O sea que para esto, ya con los estudiantes, vamos a tener que trabajar cómo trabajar con una base de datos, ¿no? Por otro lado, fíjense que yo recorro la base de datos, son todos números. Yo siempre en la primera clase se las pongo a los alumnos y dicen, ay, profe, pero todo eso, ¿qué es? Entonces, ¿por qué? Porque aparte los títulos que tienen las columnas no me dicen nada, salvo esa del aglomerado, los demás no me dicen nada. Para eso voy a tener que entender los datos, y para poder entender los datos voy a tener que ir a la metodología que me indica que me brinda el INDEC, que también está disponible online, y allí tienen, por ejemplo, toda la codificación, o sea, qué significan esos códigos que aparecen en la base de datos, ¿sí? Entonces ahí recién voy a poder ir desmenuzando qué es lo que me dice cada dato. Y también acá en la metodología voy a poder ver de qué se trata, cómo se hizo el muestreo, si el muestreo es representativo, si no es representativo, en realidad si es representativo de todo el país, si es representativo de cada aglomerado o no. Entonces, esas son cuestiones que atraviesan los datos, y que en una actividad clásica donde nosotros le ponemos, bueno, qué sé yo, comparen las dos distribuciones, a lo mejor le damos los datos ya, a veces hasta se los damos en tablas y ellos lo único que hacen son los gráficos.
sí, uno puede hacer comparaciones y puede utilizar conceptos, por supuesto, pero aquí lo estamos enfrentando a una situación real, a esa situación a la que los enfrenté a ustedes, de empezar a pensar, pero acá me falta esto, me falta lo otro. Bueno, les puedo asegurar que los estudiantes al principio sí se sienten como descolocados porque están muy acostumbrados a que le digamos lo que tienen que hacer, pero después realmente lo agradecen porque nosotros les brindamos los conceptos que necesitan, trabajamos sobre esos conceptos en las clases, a eso nos dedicamos. Pero la tarea la tienen que hacer ellos en grupos, por fuera de las clases, y a las clases venir a discutir qué es lo que hicieron y por qué lo hicieron así, por qué no lo hicieron de otra manera, qué decisiones tomaron. Y todo eso enriquece, digamos, justamente busca que de a poco se forme ese pensamiento estadístico que mencionaba antes. María Sol, voy a dejar de compartir. María Sol, levantaste la mano, no sé si quieres decir algo, preguntar o lo que fuere. No, me quedó levantada de hoy, no sé bueno, cómo. No pasa, volver a apretar y te va. Poner, listo. No pasa nada. Entonces, en relación a esto, yo como para cerrar, voy a alargar unos 5 minutos más el taller, ya te aviso, Mario, porque empezamos un poquito más tarde, pero voy a volver a compartir pantalla para mostrarles, cuando hablamos de pensamiento estadístico, estas ideas y conceptos que nosotros, que es lógico que ustedes se sientan descolocados y además en 30 minutos no da para pensar tantas cosas juntas. Esto es algo que nosotros lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo y todos los años le vamos dando una vuelta de rosca, vamos mejorando algunas cosas, con las mismas devoluciones de los estudiantes nosotros también nos enriquecemos, porque a veces ellos buscan maneras de resumir que a lo mejor nosotros no la habíamos anticipado o no las esperábamos, y a veces en muchas ocasiones son adecuadas. Y además, por sobre todo, la riqueza está en que ellos pueden discutir y exponer sus propias ideas y discutir sobre la adecuación o no de lo que están haciendo. Y en relación con esto, con estas ideas que van surgiendo a partir de esta actividad, es más, fíjense que esta actividad, yo la estoy trabajando con estudiantes de universidad, porque son con los estudiantes que trabajo generalmente, pero en ocasiones las hemos hecho trabajando con profesores de secundaria, trabajando de manera conjunta, y hay, con los estudiantes de secundaria también se puede trabajar, porque con los estudiantes de universidad yo podría extender esta actividad hasta la inferencia, ¿sí? Pero con los estudiantes de secundaria me puedo quedar con la estadística descriptiva, exploratoria, pero también me permite trabajar estas cosas. Es más, si yo tuviera estudiantes que en la secundaria hayan trabajado todas estas cuestiones, en la universidad nosotros directamente empezaríamos a trabajar con la inferencia. Pero entonces, todas esas ideas que se pueden ser atravesadas por esa actividad o cualquier otra, ¿no? Pero una actividad que sea así, abierta y que invite a reflexionar sobre los datos, se van a ir nucleando esas distintas ideas, así como los conceptos se pueden relacionar a través de las ideas fundamentales, las ideas también se ven atravesadas por lo que nosotros llamamos las dimensiones del pensamiento estadístico. Hay muchos autores que dicen que un pensador estadístico es aquel estadístico, propiamente de profesión, que aplica la estadística en su día a día. Y por supuesto nosotros, si yo trabajo con estudiantes de ciencias sociales, no voy a pretender que esos estudiantes vayan a ser estadísticos. Pero sí sé que van a utilizar la estadística y por lo tanto necesitan tener un cierto nivel de pensamiento estadístico a la hora de trabajar con datos. Entonces es interesante poder desmenuzar cuáles son esas componentes del pensamiento como para a la hora de diseñar una propuesta, pensar cuáles de esas dimensiones estoy pudiendo implementar. A veces es cierto que los tiempos son tiranos y a veces en una misma propuesta tal vez no podamos atravesar todas las dimensiones,
pero a lo mejor pequeños elementos de esas dimensiones sí podemos trabajar. Entonces, estas dimensiones, ¿de qué se tratan? La primera dimensión, o la que nuclea todas las demás, es la dimensión de la evidencia, que por supuesto está totalmente asociada con los datos y con la información que yo puedo obtener de esos datos, ¿no? Entonces, esta dimensión de la evidencia lo que busca es, o sea, ser consciente de esta dimensión permite propiciar distintas actitudes, ¿no? Especialmente el hecho de evitar especulaciones subjetivas. Por ejemplo, alguien me podría decir, yo veía cuando los estudiantes comparaban cómo ser aglomerados Santa Fe y Paraná, había muchos que tenían sus propias creencias o ideas previas, y decían, no, pero, qué sé yo, unos decían, no, pero en Santa Fe la gente vive más hacinada que en Paraná, por ejemplo. Y cuando veían los datos, por ahí veían que la situación era más o menos similar en una ciudad que en la otra. Entonces, el trabajar, el utilizar esta dimensión de la evidencia a partir de datos que tienen cierto grado de confiabilidad, me permite evitar esas especulaciones subjetivas o esas creencias o esas ideas que no tienen fundamento en los datos, ¿sí? Que son ideas propias de cada uno en todo caso, o de imágenes que a veces nos llegan de lo que vemos día a día o de las noticias, etc. También me permite buscar propiciar esto de sentir la necesidad de fundamentar las conclusiones que saco sobre la evidencia, ¿no? Muchas veces nos pasa que los alumnos nos dicen, a mí me parece que tal cosa. Bueno, pero a ver, de la evidencia que me estás mostrando, ¿dónde está la evidencia que dice esto que me estás diciendo? ¿Sí? Otra dimensión que por supuesto va totalmente ligada es esta de los datos y la metodología. Fíjense que, como ser esta actividad que les planteé acá, el hecho de que les presente esa necesidad de que los datos de Paraná no están y que lo necesitan para poder comparar, les va a hacer buscar, es decir, es como que los empujo a que busquen información. En un primer momento yo los empujo a que busquen información de donde a ellos se les ocurra. Y después les digo, bueno, pero estos datos, esta tabla que yo les presenté, la saqué del INDEC. Esos otros datos que ustedes trajeron, ¿son comparables? ¿Están usando la misma metodología? ¿Usan el mismo tipo de muestreo? ¿Sí? Entonces, todo eso me permite discutir, digamos, a partir de dejarlos libres que busquen los datos. Después sí, nos vamos a la base de datos del INDEC y trabajamos todos sobre esta para poder comparar, porque si no, no podríamos. Entonces aquí busco también generar actitudes de cuestionamiento, ¿no? De pensar en esto del muestreo, el diseño del muestreo, la definición de los constructos que dan sustento a las variables, a esas variables que tiene la base de datos, o por ejemplo, si hablo del índice de hacinamiento, ¿cómo construyo ese indicador? ¿Sí? De hecho, el INDEC tiene una definición, pero si buscan en otras organizaciones, a lo mejor no, la definición no es la misma. Entonces, ¿con cuál definición nos quedamos y sobre qué definición hacemos el análisis de los datos? Otra dimensión, que ya la hemos visto en las ideas fundamentales, es la dimensión de la variación. Ya dijimos que los datos, cuando trabajamos con datos en estadística, son datos reales, principalmente. Los datos reales están impregnados de variación, de distintos tipos de variación, ¿no? De la variación aleatoria, de la variación debida al muestreo, de la variación debida a las mediciones, ¿sí? Todo eso forma parte de esta dimensión asociada a la variación. Otra dimensión es la dimensión de la señal y el ruido, que está totalmente atada a la dimensión de la variación, que es ya cuando nos ponemos a analizar los datos y empezamos a buscar, a modelizar la realidad. Ya cuando hacemos un gráfico estamos modelizando la realidad, ¿sí? Entonces, esta dimensión lo que me permite es asociar esa cuestión de la variación que tienen los datos con las tendencias que uno busca, ¿sí? O las características más generales que tienen los datos, ¿no? Entonces ahí entran a tallar, por ejemplo, bueno, la idea de distribución, la idea fundamental de distribución, pero y junto con ella
y con esta dimensión, conceptos como la forma, el centro, la dispersión, que son los conceptos clásicos, digamos, de la estadística, que generalmente aparecen en los contenidos de cualquier diseño curricular, pero los hago aparecer a esos conceptos en función de este análisis o de estas respuestas que quiero dar a las preguntas que hemos generado inicialmente, ¿no? Entonces, la señal, ¿qué es? La señal sería la tendencia. Si pienso aquí en un gráfico de dispersión, la señal sería ese modelo matemático que yo estoy aplicando cuando digo, bueno, construyo una recta que me describe los datos de alguna manera. Y el ruido es justamente toda esa variación que tienen los datos respecto del modelo. También si planteo una situación univariable, la señal sería, por ejemplo, las medidas de tendencia central, y el ruido, la dispersión o la variabilidad en las frecuencias, ¿no? O los casos atípicos. Todo eso formaría parte del ruido, de aquello que se aleja de esa cuestión más común, o de esas características más comunes que tiene la distribución. Otra dimensión, que en realidad esto está, el esquema que hago, lo hago de esta manera porque están todas imbricadas una con otra, no es que las podemos separar. Muchas veces vamos a hacer propuestas que a lo mejor se centran más en una dimensión que en otra, pero siempre aparecen de alguna manera. La dimensión del cuestionamiento, de preguntarnos si todas estas cuestiones que ustedes estuvieron preguntando, ¿no? ¿Qué conceptos intervienen? El muestreo, ¿es representativo o no? ¿Me hacen falta otros datos? ¿Esos datos son comparables? Bueno, todo eso forma parte de la dimensión de cuestionamiento. Y justamente esta dimensión lo que me permite es, a mí como profe, hacerme consciente de que una situación así es una situación que si yo se la planteo a los alumnos, no va a tener una estructura predeterminada, no va a tener una sola respuesta, ni una sola manera de analizar. ¿Sí? Pueden aparecer distintas maneras de analizar, y puede que muchas de ellas sean correctas, nada más que a lo mejor están mirando distintas partes de los datos. Y por supuesto van a tener ciertas limitaciones y ciertos alcances. Entonces esta dimensión de cuestionamiento me lleva a pensar en todas esas cuestiones, ¿no? Y la dimensión de la valoración del análisis, que me permite justamente valorar a la estadística como una herramienta válida, confiable, que me permite estimar, hacer proyecciones, comparar, poder sacar conclusiones, tomar decisiones, ¿sí? Y todas estas dimensiones además están atravesadas por estas tres, que son la dimensión de la tecnología, que si yo planteo una situación como esta, me obliga a usar tecnología. Y hoy en día usar estadística sin tecnología es casi como si me voy al campo y me pongo a arar con bueyes en vez de con un arado y un tractor, ¿no? La dimensión de la comunicación, que es fundamental, porque si yo quiero responder a esas primeras preguntas que planteé, necesito sacar conclusiones y necesito comunicarlas. Necesito hacer resúmenes, pero el resumen no va a quedar solo en la construcción del gráfico, sino en comunicar qué es lo que me dice el gráfico. O si calculé una media o una desviación estándar, qué es lo que me está diciendo en función de esas preguntas que estoy realizando. Y la dimensión de la transnumeración, que nuclea estas, que me permite hablar o referirme a cuál es el poder explicativo de los datos que yo tengo. Es decir, nunca vamos a poder abarcar toda la realidad con un conjunto de datos. Siempre van a tener limitaciones, y entonces siempre vamos a poder explicar parte de la realidad con la estadística. Y de eso tenemos que ser conscientes, porque si no estaríamos aceptando verdades parciales, ¿sí? Como si fuera una verdad universal. Y esto me lleva también a pensar que siempre los datos tengo que estar revisándolos. Por ejemplo, estos indicadores sociales, como puede ser el índice de hacinamiento, pero puede ser el desarrollo humano, la pobreza, la canasta básica. Son indicadores que constantemente están en evolución y en movimiento, ¿no? Y que hay que revisarlos constantemente.
Entonces, estas dimensiones del pensamiento me llevan a la última parte, que bueno, se las voy a, o sea, no me quiero extender más del tiempo porque sé que hay otras actividades, pero esa segunda rúbrica que yo les proponía ahí, era justamente para valorar, a ver, cuáles de estas dimensiones aparecían a lo mejor con mayor o menor intensidad. Igualmente se las dejo, se los planteo como una actividad para seguir pensando, y como para ir cerrando este taller, no quiero dejar de que ustedes me compartan alguna impresión de lo que resultó este taller, aunque haya sido muy breve, ¿sí? Es poco el tiempo, en 1 hora y media no podemos hacer mucho. Y entonces aquí les voy a compartir un link en donde yo les pido que me dejen 3 palabritas de algo que les haya dejado el taller, de algún aprendizaje o alguna idea o algo o alguna inquietud que les haya dejado el taller. No sé si están pudiendo ingresar. Sí, sí se puede ingresar. Gracias. Y además, esto me lo voy a llevar como una conclusión del taller, pero yo quería que ustedes también me dijeran, así antes de terminar, si alguno quería expresar algo en función de estas cuestiones que les planteo, y a lo mejor tal vez ustedes piensen que sean actividades demasiado extravagantes, y me gustaría conocer las impresiones de ustedes, así brevemente, algunos de ustedes. Creo que estos son digamos, lugares de intercambio, y no tengo ningún problema en que ustedes expresen lo que piensen, no hay problema. Creo que por ahí está bueno pensar en trabajos así, porque se refleja un poco más con lo que es la realidad, digamos, del trabajo matemático. Aparte que es adaptable, si se quiere, a diferentes contextos, aplicando variables didácticas para la situación puntual, ¿no? O sea, adaptando el trabajo para cada situación. Obviamente, si nos vamos a trabajo universitario, vamos a pedir algo un poquito más complejo, porque obviamente se ven más temas. Pero haciendo adaptaciones a secundaria, digamos, se podría trabajar. Claro, y reflejar la matemática que a veces los alumnos dicen, ¿para qué sirve? Si no me sirve para nada. Bueno, acá tenés una forma de mostrarlo. Y sirve para todo. Yo trabajo en la parte universitaria y pasa que a veces también los ejemplos o los ejercicios parecen pavos y los chicos se siguen preguntando para qué les sirve. Y me parece que orientarlos un poco más a la realidad los va a hacer también que se interesen por esto, porque no hay mucha gente interesada en matemática de por sí, y en estadística y probabilidad menos, por lo menos lo que yo veo acá en Bahía Blanca. Y creo que por ahí orientar las materias hacia dónde la pueden aplicar, o la realidad misma, como fue el ejercicio que teníamos el índice de hacinamiento, me parece que eso, que por más de que no sea una materia, o sea, una carrera en particular, va a hacer que realmente se vean todos como que quisieran averiguar más o investigar, y van a decir, me sirve para esto, realmente lo estamos aplicando y lo usamos siempre, que es así. Les puedo asegurar que cuando uno les hace estas propuestas a los estudiantes, realmente
al principio sí tienen una cierta resistencia, pero cuando ven que la cosa va en serio, realmente se enganchan. Y este tipo de actividad lo hemos hecho también en secundaria, y los estudiantes, cuando uno le plantea cuestiones relacionadas con las cuestiones sociales, por ejemplo, lo llevan mucho a su ámbito, al ámbito del colegio, y hasta se trabajan estas cuestiones con variables a lo mejor más asociadas a ellos en el colegio. Pero se puede trabajar mucho con estas ideas. Sí, Ariel, me quiero extender. Sí, a mí me resulta muy interesante todo lo que estaban comentando, y también esto de poder trabajarlo desde lo que es la formación docente, ¿no? Yo trabajo mucho en los institutos de profesorado, y bueno, desde distintos profesorados, tanto de matemática, física, los profesorados de primaria, y también de las carreras de educación especial. Entonces, cuando tenemos que analizar ciertos estudios o publicaciones donde la estadística bueno, nos brinda la información, esto de poder interpretar y tener un criterio para poderlos analizar, también lleva a poder pensar esto para la práctica docente de cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces es muy rico para mí el poder ampliar también este campo de trabajo y llevarlo también a las aulas de formación docente. Gracias, Ariel. Nosotros, les cuento, nosotros en realidad somos un equipo de 4 profesoras, y trabajamos para el profesorado de matemática también, profesorado de biología, licenciatura en biodiversidad, y una materia que es para ciencias sociales, pero ahí confluyen sociología, geografía, historia y ciencia política. Ese fue nuestro primer desafío, ¿no? Los alumnos de ciencias sociales, porque cuando llegaban ellos de estadística decían, no, yo elegí esta carrera para no tener números, y nos encontramos con estadística acá. Y con ellos creo que han sido con los que más logros hemos tenido, porque realmente nosotros ahora, por ejemplo, estos 2 últimos años, hemos implementado la evaluación, una evaluación continua a través de trabajos en Wiki, trabajos grupales en Wiki, con este tipo de actividades, ¿no? Pero por supuesto que durante las clases también vamos trabajando este tipo de actividades. Ya no hacemos la actividad clásica, antes usábamos las actividades clásicas de los libros de texto, ¿no? Entonces ellos están acostumbrados a trabajar con las bases de datos, están acostumbrados a saber que tienen que ir a la metodología, bueno, un montón de cuestiones, pero creo que lo fundamental es que nosotros como docentes cambiemos, ¿no? Y en el profesor de matemática pasa lo mismo, o sea, venían muy acostumbrados a la estadística clásica determinística, que demostrábamos teoremas y ahí se terminaba la estadística, y el trabajar con datos confluye otro montón de cuestiones más allá de la matemática, ¿no? Que es todo esto que estuvimos mirando acá. Los datos me sirven, no me sirven, el muestreo es representativo como ser para hacer una inferencia o no, ¿sí? Tiene alcance para hacer inferencia, me quedo solamente con estadística descriptiva, empiezo a crear distintos criterios. Y con los estudiantes de matemática también trabajamos de esa forma, y ellos hacen un trabajo de investigación durante todo el cuatrimestre donde tienen que aplicar la estadística. Y creo que se han enfrentado, han tenido aprendizajes mucho más ricos de los que teníamos antes cuando dábamos una estadística clásica. ¿Por qué? Porque les cuento nada más un ejemplo. El año pasado un grupo de alumnos eligieron como temática del trabajo de investigación indagar sobre los incendios forestales, ¿no? Que se daban justamente acá en la zona del delta. Entonces tuvieron que empezar a buscar datos. Bueno, buscaron, encontraron bases de datos temporales, pero resulta que a la hora de analizarlos ellos tenían que hacer resúmenes y demás para sacar conclusiones, encontraron que, claro, la base de datos ya estaba armada, como esta del index que les mostré, pero dado que tuvieron que unir 2 bases de datos porque la información que ellos necesitaban provenía de 2 bases de datos, resulta que el mismo software les tomaba ciertos números que estaban, por ejemplo, con coma, la coma se la tomaba como punto,
y por lo tanto, qué sé yo, les daba, no sé, que en un año había como 550 millones de hectáreas incendiadas. Y entonces ellos vinieron con el gráfico a mostrármelo en una de las exposiciones que tienen que hacer, y entonces les digo, chicos, pero ese dato, esta información no tiene sentido. ¿Ustedes se fijaron cuál es la superficie de Argentina? Y aunque esté incendiándose todos los días del año, podríamos llegar a esa cantidad de superficie, ¿no? Y entonces, uy, sí, profe, ¿y por qué puede ser? Y bueno, y ahí después se dieron cuenta que el software le estaba tomando mal, o sea, la lectura, le estaba haciendo mal la lectura de los datos, ¿no? Y ellos tuvieron que depurar la base de datos. Eso es una cosa que pasa solamente trabajando con datos reales. Si voy con las actividades que están en los libros, o que uno mismo puede armar así para presentar un concepto, generalmente están armadas justamente para presentar una característica del concepto, pero le sacamos todo ese otro ruido que hay por detrás, ¿no? Que es la depuración de los datos y toda la cuestión metodológica. Entonces, bueno, yo les agradezco por haber estado, me da cosa tener que cortar porque daría para mucho más, pero solamente los invito, bueno, a tratar de pensar así cuestiones. A veces uno puede empezar con pequeñas cuestiones, no es necesario cambiar todo, no se puede cambiar todo de una sola vez, pero año a año ir cambiando algunas propuestas. Y por supuesto, como les dijo Mario, estoy disponible por si alguno se quiere comunicar y podemos hasta intercambiar experiencias y demás. Así que ustedes ya tienen mi mail porque yo les he mandado los archivos desde el mail, así que estoy a disposición. Gracias, Liliana. Cortamos aquí nada más que porque no quiero superponerme con otras actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por todo.